Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos que nos escuchan, que se han podido conectar, gracias a Dios, a esta hora. El tema de esta mañana tiene por título y dijo, pasemos al otro lado. Así de que les voy a invitar a que abramos la escritura en el libro de San Marcos, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 35 al 41. Capítulo 4, San Marcos. Dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Querido, lo que acabamos de leer en la escritura dice que Jesús les dijo aquella noche, pasemos al otro lado, y despidió a la multitud. Le tomaron como estaba en la barca y había con él otras barcas. Pero si leemos el capítulo anterior, vamos a encontrar que en aquel día Jesús había enseñado, había estado predicando junto al mar. Había tanta gente que le tocó subirse a la barca y desde allí les predicaba. Sabes, ese día fue muy largo para él y para sus discípulos. Estaban cansados. Ya era muy tarde. Se podían haber quedado en aquel lugar esa noche y al otro día zarpar para donde quería Jesús, pasar al otro lado. Pero a pesar del cansancio que tenían, Jesús les dice, pasemos al otro lado. Esa es una invitación bien extraña, ¿sabes? Yo estudiando el tema decía, ¿por qué Jesús no les hizo la invitación y les dijo, está bien, pasemos al otro lado, pero mañana bien temprano? Ahorita descansemos, acostémonos y pasemos mañana. ¿Cuál era la prisa de Jesús de salir de aquel lugar? ¿Qué era lo que llevaba a Jesús? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué quería moverse esa misma noche y pasar al otro lado con sus discípulos? Y entonces, queridos, comprendí que no siempre vamos a entender las decisiones que Dios tiene. Siempre no vamos a entender las decisiones que Dios toma y la invitación que nos hace, muchas veces como pareja que somos. La invitación que nos hace como familias, como hijos, como hermanos, como mujeres, como jóvenes. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que si aceptamos la invitación que Jesús nos hace, no vamos a estar solos. De eso sí puedes estar seguro, que nunca vas a estar y nunca te vas a encontrar solo en medio del desierto. ¿Cuál es la invitación que Jesús te está haciendo esta mañana? ¿Cuál es la invitación? ¿Has logrado entender lo que Jesús quiere compartir contigo? La manera como Jesús quiere conectarse contigo el día de hoy. ¿Sabes? Jesús a veces nos está invitando para que seamos más fieles. ¿Te has puesto a pensar eso? A veces pensamos que somos demasiado fieles, pero a veces la invitación de Jesús está dada para eso, para que nos acerquemos más a Él, para que seamos fieles, a permanecer tomados de su mano, queridos, a que nos consagremos más a Él y no al mundo y a lo que nos gusta del mundo. ¿Sabes? ¿Será que la invitación que Jesús nos está haciendo esta mañana es para que de pronto no cerremos nuestros oídos a ese llamado? ¿Será para eso que Jesús nos está haciendo? Queridos, los hogares se están perdiendo por muchos motivos.
por querer conocer personas a través de muchos medios, a través de la internet, personas que ni siquiera tenemos idea quiénes son, pero insistimos en quedarnos allí, insistimos en mantener conversaciones con gente que no es de nuestra familia, ni son nuestros hermanos, ni son nuestros amigos. Y hay que tener mucho cuidado con esto, queridos. Conocí a una mujer en una iglesia que en una de las campañas que tuve llorando me decía en una de las noches: hermana, perdí mi hogar porque un día me detuve en la internet. Un día me metí a mirar una página que no tenía que mirar y me detuve allí a conversar con alguien que no tenía ni idea quién era. Era por allá de otro país. Así es de que ella entabló una conversación con este hombre. Y comenzaron a hablar y a conocerse. Y yo me llamo Julano y tú te llamas Sultano. Y bueno, y entonces hablaron el tiempo. Me imagino que se contaron las cosas pues que hacían al diario. Y se pusieron cita para el otro día, a seguir conversando. Y así pasaron los días y los días y los días y entablaron una amistad muy íntima, queridos. Tal fue que esta mujer entabló una relación emocional, una relación de amores con esta persona, que un día se atrevió a conocer por internet. Pero lo más delicado es cuando nosotros tenemos nuestros esposos, cuando nosotros tenemos nuestros hogares, cuando tenemos las esposas, queridos. Ahí es cuando tenemos que detenernos. Por eso es tan importante mantener esa relación con Cristo Jesús, tomados de la mano de Cristo Jesús y pasar con Cristo Jesús y caminar con Cristo Jesús donde tengamos que caminar. Así es de que esta persona hasta relaciones sexuales tuvo con él por teléfono, por esa relación que entablaron. ¿Y cuál sería su sorpresa, queridos? Que un día, estando en su casa, llegó su esposo, se paró detrás de ella y vio lo que ella estaba haciendo, con quién estaba hablando y qué era lo que estaban diciendo. Ella nunca se percató que su esposo estaba ahí detrás. Cuando él le hizo señas en el hombro y le tocó su hombro, ella volteó a mirar. ¿Y cuál sería su sorpresa? Este hombre no le dijo absolutamente nada, queridos. Este hombre solamente se dirigió a su alcoba, tomó una maleta, empacó su ropa y se fue de casa. Los hogares se pierden porque nosotros permitimos que Satanás entre por el agujero más pequeño y toque la vida de nuestros seres queridos, toque la vida de nosotros. Por eso es tan peligroso tener estos aparaticos, estos teléfonos y no saberlos utilizar. No pierdas en un minuto, querido, lo que has construido por tanto tiempo, porque no vale la pena. Estos hombres eran casi todos pescadores, dice la Biblia. Así que estaban acostados a las noches oscuras en el mar, que ninguno de ellos pensó que les fuera a caer una tormenta tan terrible como quizás nunca la habían conocido, nunca la habían vivido. Y a veces creemos, sabes, que todo va bien en la vida, porque tenemos un trabajo, porque estamos sobreviviendo. A veces pensamos que estamos bien porque tenemos una casa donde meter la cabeza, porque tenemos una comida caliente, porque tenemos una cama donde llegar. Y creemos que no estamos mal porque vamos a la iglesia de vez en cuando, queridos. Porque vamos a la iglesia de pronto los sábados en la mañana y pensamos que estamos muy bien espiritualmente. Y ojalá, querido, que hayamos aprendido algo en esta pandemia. Ojalá que esto nos haya enseñado a rescatar las cosas que tienen valor en la vida espiritual de nosotros. Creemos que estamos bien porque dormimos bajo el mismo techo con nuestro esposo. Así no nos hablemos. Así como pareja estemos destruidos y no nos importa si vivimos en amargura y muy seguramente creemos que andamos cerca de Jesús y muy seguramente pensemos que caminamos al lado de Jesús porque vivimos medio acomodados. Queridos, estamos en peligro de perderlo de vista. No puedes perderlo de vista, pero estamos en ese peligro, en esa encrucijada, si es que ya no lo hemos perdido. Cuando miramos nuestro lugar como cristianos y no miramos a Cristo. Cuando nos detenemos a mirar lo bien que vivimos nosotros, pero por fuera, porque por dentro estamos mal. Pasemos al otro lado es más que cambiarnos de un lugar a otro.
Pasemos a otro lado, al otro lado es una invitación a una experiencia de fe con Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere. Él promete ir contigo, Él promete ir conmigo. Es a que permitas que Él transforme tu vida. Es a permitirle a Jesús que cambie tu manera de pensar, que cambie nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar. Puedes estar seguro que si Él nos está invitando a que pasemos al otro lado, es porque allá, en ese lugar donde vamos a llegar, hay un milagro para ti y para mí. El versículo 37 dice que se levantó una gran tempestad, dice, de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, de tal manera que ya se hundía. Muchos de los discípulos sabían lo que era estar en el mar en una noche oscura, en una embarcación. Es más, estoy segura que habían tenido que enfrentar muchísimas cosas allí en el mar, enfrentar tormentas. Y también creo que tenían muchas técnicas para sobrevivir. Pero esta tormenta era diferente. Esta tormenta no era como la que ellos habían tenido que vivir, queridos. Así que utilizaron todos sus recursos. Y yo me los imagino allí tratando de sacar agua de la barca porque se estaba llenando para no hundirse. Pero toda su experiencia falló. Y se dieron cuenta que sus esfuerzos humanos no eran suficientes para enfrentar la furia de aquella tormenta. Se cansaron. Se frustraron y muy seguramente se enojaron y se pelearon unos con otros, quizá al punto, querido, de darse por vencidos. Pero nosotros no somos muy diferentes a los discípulos de aquella noche. Cuando viene la tormenta en nuestras vidas, cuando vienen los problemas, nos agitamos, nos llenamos de temor, tratamos de arreglar el problema por nuestros propios medios, buscando soluciones humanas, buscando arreglar el problema con nuestra inteligencia, con nuestra fuerza, con nuestra experiencia. Pero nada de eso vale. Nada de eso te va a salvar de un barco que se hunde, querido. Nada de eso te va a poner afuera del viento que azota tu vida espiritual, tu vida material. Tu vida se está derrumbando. Tu familia está en desorden. Tu vida personal está en caos. Ni siquiera te preocupas por tu salvación. No somos seguros de nosotros mismos y tratamos de sentirnos mejor buscando soluciones humanas. Pero sientes y sigues viviendo ese vacío continuo en tu vida, a pesar de la ayuda profesional, a pesar de la ayuda de tus amigos. Pero ¿sabes qué? De eso nada vale en tu vida, a menos que te des cuenta que necesitas a Jesús y que tienes que ir a Él. Dice la historia que de repente la luz de un relámpago resplandece sobre la persona de Jesús, que estaba durmiendo. Mientras Jesús dormía, ¿cómo me llama la atención esto? Mientras Jesús dormía, el viento y las olas rugían, queridos. Quiero que te fijes muy bien en los detalles tan maravillosos que tiene la Biblia. Las olas rugían, el viento rugía. Pero sin embargo, a pesar de todo ese tumulto y de toda la bulla que había, Jesús seguía durmiendo. Y noten el detalle cuando uno de sus discípulos le clamó, cuando uno de sus discípulos le llamó, entonces Jesús oyó. Oh, queridos, esto me enseña a mí que lo único que lo hizo moverse fue el clamor de uno de ellos. Maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? Eso lo hizo entrar a la acción a Cristo Jesús. Y yo me preguntaba cuando estaba estudiando el tema, estudiando esta historia, ¿cómo puede ser que ninguno de sus discípulos, cuando comenzó la tormenta, cómo puede ser que ninguno de ellos se acordara de los milagros que Jesús había hecho el día anterior? ¿Cómo puede ser que Jesús, estando allí, ninguno le hubiera llamado cuando comenzó el problema? Sino que comenzaron a luchar con sus propias fuerzas. Querido, ¿cómo puede ser que cuando tu hijo está en las drogas tú no busques a Jesús?
¿Cómo puede ser que cuando tú ves que tu matrimonio se está acabando, que tu matrimonio está yendo a pique, que él arregla maletas, que se va de casa, tú no entres en conexión con Cristo Jesús y no lo llames y no le pidas la ayuda necesaria, la ayuda que necesitas? ¿Cómo puedes, querido, ver que tienes una enfermedad, que tu hijo tiene una enfermedad o alguno de tu familia y no busques a Jesús? ¿Cómo puede ser, querido, que tu espiritualidad se está acabando, que día por día vemos que ya no oramos, que ya no nos gusta leer la Biblia, que ya no nos acercamos a nada de lo que debe interesarnos para nuestra salvación y no busquemos a Cristo Jesús? Oh, mi hermano, llama a Jesús, haz que se detenga. ¿Cuál es el problema que tú tienes? ¿Qué es lo que tú necesitas? Para que Él pare y para que Él te ayude. Porque a mí la historia me dice que cuando el discípulo clamó a Cristo Jesús, Jesús se levantó. Y tú tienes que hacer eso. Clama a Cristo Jesús para que Jesús inmediatamente pare y te atienda. ¿Cuál es el problema que tienes? Porque por más que parezca que Jesús no te oye, por más que parezca que tus oraciones no llegan al cielo, ten por seguro que el Todopoderoso te oye y se levanta para pelear por ti. Eso dice la Escritura. El Jehová de los ejércitos está dispuesto a pelear por ti. Querido, yo he escuchado a muchas personas llorar, a muchas mujeres llorar por sus hijos, por sus hogares. Pero también asimismo les digo, clamen a Jesús para que Él pare y para que Él solucione cada una de las cosas que tú tienes en tu vida. Porque la Escritura dice que levantándose Jesús reprendió el viento. Mi querido amigo, pasar al otro lado, para llegar al otro lado a recibir tu milagro, esto me dice a mí que necesitas la presencia de Dios en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios en tu vida es lo que va a producir que aunque el mar está frente a ti, que aunque estés viviendo en un matrimonio que se está derrumbando, que aunque a veces sientas que ya no puedes con la carga, tú puedas tener la confianza que aquel que te ha dicho que no te va a desamparar y que va a cruzar en seco es Cristo Jesús. Tienes que tener esa confianza plena en el Señor Jesucristo. Moisés le dijo con angustia a Dios cuando el mar estaba al frente y el ejército de Faraón venía detrás: ¿qué hago? Y él le dijo: extiende tu vara sobre el mar y dile a mi pueblo que marche. Porque cuando Dios dice, dile a mi pueblo que marche, ahí está la fe. Por eso Dios necesitaba que el pueblo caminara. Porque cuando el pueblo camina, cuando tu familia camina, cuando tú caminas, tú te paras en la línea de la fe. Porque estás atendiendo lo que Dios te está mandando. Porque cuando hay presencia de Dios en tu vida, Él te va a cubrir como una nube en el día y como una columna en la noche. Todo el tiempo hasta el fin de tus días, dice Él que nos va a acompañar. Oh querido, cuando Jesús te dice, pasemos al otro lado, levántate y atiende su invitación. Porque al otro lado hay una gran victoria. Al otro lado hay un milagro para ti. Al otro lado vas a encontrar la salvación para tu matrimonio. Al otro lado vas a encontrar la salida de tus hijos de las drogas. Al otro lado, cuando tú pasas tomado de la mano de Jesús, vas a encontrar algo maravilloso para tu esposo. Algo maravilloso para tu esposa. Levantándose Jesús, reprendió el viento y dice la Escritura que el mar se calmó. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Tiene que haber una transformación en tu vida. ¿Quién es este hombre que se para hoy frente a ti? Y cuando tú le miras, no es nada más y nada menos que el mismo que reprendió al viento y al mar aquella noche de tormenta, y se llama Cristo Jesús. Acéptalo en tu vida. Acepta a este maravilloso Jesús en tu hogar, en tu familia. Que entre y que componga todo lo que está mal, lo que está destruido.
pero solo lo lograrás cuando aceptes la invitación de Jesús de pasar al otro lado. ¿Cuántos en esta mañana le pueden decir a Jesús: sí, acepto tu invitación, Señor? Acepto porque mi vida no está funcionando bien. Acepto, Señor, la invitación porque mi familia no está bien. Pero aquí estoy. Aquí estamos, Señor, para recibir esa salvación. Tienes que levantarte, querido, y salir de la cueva donde estás, para que puedas ver las misericordias de Dios, para que logres ver las bendiciones que Dios tiene para ti. Aún hay esperanza, queridos. La puerta de la gracia no se ha cerrado, y por eso el Señor te llama esta mañana para que tú abras las puertas de tu corazón. Míralo como el comienzo de tu gran bendición, porque hoy te dice que nuestro Dios está contigo y aún no ha terminado su obra. El Jesús que aparece en la Escritura, queridos, levantó muertos. El Jesús que aparece en la Escritura devolvió la vista a los ciegos. El Jesús que aparece en la Escritura hizo caminar a los paralíticos. Y este maravilloso Jesús que está en la Escritura permitió que Pedro, su discípulo, caminara sobre el agua. Y hoy te hace una promesa, queridos, y está en el libro de Ezequiel. Y antes de leerla, yo te puedo decir que este Jesús es el mismo que hoy se acerca a ti y te dice: pasemos al otro lado. El libro de Ezequiel capítulo Jeremías 31. Es el libro de Jeremías capítulo 31. Verso 16, te tiene una promesa maravillosa para hoy, pero tienes que entender la invitación que te hace Cristo Jesús. Tienes que entender que Jesús te está diciendo hoy también a través del Salmo 121, 1 y 2: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Querido, tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el Señor te dice hoy: no importa lo que estés viviendo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado, porque hay una promesa grande cuando dice: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Yo no sé cómo esté tu economía, pero aquí Dios esta mañana te está diciendo que hay paga para tu trabajo, que ya no vas a estar sin plata, que vas a tener un salario por lo que hagas. Y te dice Jehová que dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Queridos, hay esperanza. Hay esperanza porque Jesús te está tomando de la mano. Hay esperanza porque Jesús te está diciendo: pasemos al otro lado, porque al otro lado hay un milagro para ti. Adora a Dios esta mañana. Alaba a Jehová en esta hora, porque tú eres lo más bonito para Jehová tu Dios. Tú eres lo máximo para Él, y el Señor abre las ventanas de los cielos para que tú puedas tomarte de la mano de Él, para que puedas caminar tomado de la mano de Él, y para que puedas poner a los pies de Jesús esta mañana todo lo que tengas para entregarle: tu casa, tu familia, tu vida, tu hogar, tus hijos. Aprovecha, queridos, porque hoy Jesús te dice: pasemos al otro lado, porque en el otro lado hay victoria y hay milagros para ti. Poderoso Dios que estás en los cielos, muchas gracias, Señor. Gracias porque esta mañana has caminado con nosotros. Gracias porque esta mañana has hecho una invitación muy especial. Esta mañana abre los ojos de nuestra alma, Señor, para que miremos los milagros que tienes para nosotros. Para que miremos, Señor, cómo los cielos se abren para tu pueblo, para nosotros, tus hijos, Señor. Abrázanos en esta hora, Señor, porque queremos dejar los problemas que tenemos a tus pies. Queremos mostrarte, Señor, que queremos un nuevo comienzo contigo, Señor. Pasar al otro lado, aceptar la invitación, Señor, y saber que contigo al otro lado tenemos la victoria. Gracias por amarnos tanto. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios nos bendiga grandemente.